imprime, ¿no?, en el ayate de Juan Diego. Por eso es un milagro de Dios. Es una imagen que se imprime a través de un milagro, ¿no? No es algo fortuito o algo que pinte alguien. Entonces, bueno, en esta primera etapa de la exposición tenemos referentes de la historia de la Virgen de Guadalupe en sus primeros años. Entonces, aquí tenemos una imagen que es muy bonita, es una reproducción. Esta imagen está en el Museo Metropolitano de Nueva York, y aquí lo que vemos que es muy interesante son las veces que se le aparece la Virgen a Juan Diego. Entonces tenemos las 4 apariciones retratadas en los 4 medallones que rodean a la imagen, y a los lados, en los muros, tenemos la explicación de cada una de estas apariciones. Aquí atrás tenemos una calca que es de 1955, pero bueno, esta calca se hace sobre el cristal que protege a la Virgen de Guadalupe, y aquí vemos las dimensiones reales que tiene la Virgen. La aparición en el ayate tiene estas dimensiones exactas, ¿no? Porque el artista tuvo la oportunidad de poder calcar la imagen original. De este lado tenemos una representación, es un fragmento de una pintura del primer milagro de la Virgen de Guadalupe, que sucede cuando la trasladan hacia donde hoy se encuentra, que es donde se construye posteriormente el templo de Tepeyac. Y ahí vemos algo que es muy interesante, que es que todavía para esta época convivían las diferentes clases sociales que integraban en ese entonces a lo que era la Nueva España, tanto gente mestiza y españoles como las personas indígenas, ¿no? Incluso podemos ver lo que fue parte del lago, ¿no?, y la calzada por la que se procesionó la Virgen. Entonces, bueno, es un México muy remoto, pero es el México en el que este milagro de la Virgen de Guadalupe surge y nace. Si me dan permiso, por favor. De este lado tenemos una pintura que es de las primeras pinturas que se hace de la Virgen de Guadalupe. Es del pintor Baltasar Echaveorio, y en ella se nota cómo estaba dispuesta la imagen de la Virgen, que estaba colocada nada más con 2 clavos en las partes superiores del ayate. Y entonces lo que hace el artista es representar esto, ¿no? Como incluso los pliegues del ayate pues se despliegan aquí. Y hay que recordar que el ayate estaba unido en 2 lienzos. Entonces aquí también podemos ver la costura que tenía el ayate cuando se hizo esta es una de las primeras representaciones o copias que se hace de la original del milagro impreso en el ayate. Y bueno, de este lado, después de hablar de la aparición y de las primeras representaciones, tenemos un poquito de la historia novohispana de la Virgen de Guadalupe y la devoción que tuvo en esta época. Aquí, para empezar, tenemos un grabado que es la alegoría de la epidemia de 1736 a 1737, esta epidemia de Matlazáhuatl que mató a mucha gente en la Nueva España, a raíz de la cual se decide sacar a la imagen de la Virgen, y después de que se programa patrona primero de la Ciudad de México, se detiene la epidemia. Entonces es que se decide después proclamar la patrona de la Nueva España, ¿no? Con lo cual se asientan las bases de la devoción guadalupana que todavía existen hasta el día de hoy, ¿no? Fue en estos años, y bueno, este es un grabado de José Ibarra y de Baltasar Troncoso, que fue el impresor. Entonces es una clara referencia a este momento tan importante, ¿no? Cuando se consuma el patronazgo de la Virgen de Guadalupe, aquí todavía podemos ver, por ejemplo, a gente que estaba muriendo por la epidemia, y bueno, en este momento se consolida entonces la devoción y la fe guadalupana en México, bueno, en Nueva España y posteriormente en México. Aquí atrás entonces tenemos un video con diferentes imágenes que nosotros hicimos una recopilación de la Virgen de Guadalupe en el arte, pero no en cualquier representación artística, sino en representaciones artísticas con unas temáticas muy específicas, que son 3 y que reflejan esto, una inmensa devoción. La primera son los exvotos, que son un poco más contemporáneos, los que pasan aquí en la imagen. ¿Alguien tiene idea de qué es un exvoto? No. A ver, ¿quién nos quiera? Así es, un exvoto es una acción de gratitud. En el arte, entonces, se manifiesta de una manera muy plástica y de una manera muy ingenua, y por lo tanto también muy bonita, porque es una manera muy popular de representar milagros. Lo que se hace, y ahorita lo vamos a ver, es que la gente le dedica una pequeña lámina pintada a la Virgen o al santo de su devoción, mismo que les cumple el milagro, ¿no? Entonces son escenas incluso a veces hasta chuscas, en las que se ve a la gente retratada en alguna circunstancia de la vida, y el santo o la Virgen que intercede por ellos, generando el milagro, ¿no? Entonces, en señal de agradecimiento, los creyentes dedican estas pequeñas pinturas, y se colocaban antes en las iglesias para constatar, ¿no?,
qué tan milagroso era un santo o una virgen. En este caso tenemos varios exvotos dedicados a la Virgen de Guadalupe. Bueno, ahorita aparece una breve explicación y posterior las imágenes. También tenemos las alegorías del patronazgo de la Virgen. Como ya les expliqué, la Virgen se vuelve entonces patrona de la Nueva España y con esto pues una imagen de altísima devoción para todos los novohispanos. Y muchos pintores entonces tuvieron a bien generar diferentes tipos de pinturas en las que se exalta este patronazgo. Y el patronazgo de la Virgen entonces se exalta con una alegoría muy bonita que es la coronación de la Virgen de Guadalupe. Entonces en este tipo de pinturas podemos ver a la Virgen siendo coronada incluso por la Santísima Trinidad, que es pues uno de los mayores privilegios, ¿no? O muestras de lo importante que es la Virgen de Guadalupe para el pueblo mexicano. Y como último tenemos también los patrocinios, perdón. Un patrocinio, no sé si conocen este tipo de pinturas. En los patrocinios es muy común ver a una virgen o a un santo en el centro de la imagen extendiendo su manto o su capa, y debajo de este manto aparece entonces una congregación religiosa o una familia o un grupo de religiosos o personas de la sociedad civil, y esto hace referencia a que esta gente se está encomendando a este santo, a esta virgen. Las imágenes que tenemos aquí como ejemplos en el video son patrocinios de la Virgen de Guadalupe. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe extendiendo su manto sobre la Orden de San Francisco, con lo cual los hermanos franciscanos dan a entender que ellos se encomendaban a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Bueno, si tienen ahorita tiempo y tienen a bien ver el videito, pues ahí se ven todos los ejemplos de este tipo de imágenes que representan esto, la devoción a la Virgen de Guadalupe, tanto en el siglo XIX, como son los exvotos, XIX y XX, como durante el virreinato, con los patrocinios y los patronazgos. Aquí tenemos una imagen que es muy muy bonita, es una reproducción. La original está en una colección privada. Y lo que podemos ver aquí es el Padre Eterno pintando a la Virgen de Guadalupe, que también fue una temática muy recurrente durante el virreinato y que hoy en día ya no conocemos. Lo que es muy interesante aquí es ver, por ejemplo, aquí tenemos la Santísima Trinidad representada por Jesús, por Dios Padre y por el Espíritu Santo, y entre los tres están pintando a la Virgen de Guadalupe. ¿Esto por qué? Porque, como les lo dijimos al principio, esta aparición es un milagro. Entonces, con lo que quería dar a entender los artistas novohispanos con este tipo de representaciones es que Dios mismo pintó a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y aquí tenemos un breve poema que hace referencia a eso. Y dice así: Dios, cual pintor soberano, gastar quiso lindas flores, y a María con 1000 primores copió como de su mano. Lienzo ministro el indio de tosco humilde sayal, en su capa y sin igual se ve con tanta hermosura que indica ser tal pintura obra sobrenatural. Y entonces hace referencia a este tipo de pinturas, ¿no? En las que Dios está pintando a la Virgen de Guadalupe como el símbolo del milagro que representa. Entonces, pues ahí está, es muy bonita, tiene aquí también la cartela, con esta frase que dijo el Papa cuando vio la pintura de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, es muy representativa y lástima no pudimos presentar la original, pero tenemos esta reproducción. De este lado tenemos entonces varias pinturas que son originales y que nos muestran la imagen de la Virgen de Guadalupe como la conocemos un poquito ya más cercana a nuestros días. La primera es la Virgen de Guadalupe Dolorosa. Esta imagen es del siglo XVIII, es del acervo de nosotros, del Museo Upael. Y bueno, aquí es una pintura muy singular porque combina dos tipos de advocaciones marianas. La primera, la Virgen de Guadalupe, por el manto estrellado, el resplandor. Y la segunda, la Virgen Dolorosa, o la Virgen de Dolores, por la daga que atraviesa el corazón de la Virgen. Entonces es una pintura popular, se dice que es popular porque no fue pintada por ningún maestro experto en arte, sino que probablemente se pintó en algún pequeño taller aquí en la ciudad de Puebla, o incluso por una persona sin conocimiento alguno de arte. Y lo que es interesante, por ejemplo, que aquí abajo vemos dos personitas, que son probablemente los donantes de esta obra, quienes pagaron para que se pintara. Y alrededor de la Virgen vemos el Arma Christi, que son todos estos elementos de la Pasión de Cristo, que hacen referencia a la época de la Semana Santa, de la Cuaresma, sobre la Semana Santa, y bueno, acompañado con el puñal de la Virgen, ¿no? Estos dolores que sufrió la Virgen al ver a Cristo crucificado. Entonces es una pintura muy poco común, realmente no sabemos que exista otra igual, y bueno, por eso vale mucho la pena tenerla. Es del siglo XVIII
antes de consumarse todo el proceso de independencia en México. Aquí tenemos a otra Virgen de Guadalupe. Esta es una colección particular. El pintor es José Antonio Padilla y es una virgen mucho más cercana a nuestros días, es de 1886, me parece, sí. Ya es una virgen de México independiente, y en ella pues ya vemos la simpleza que se adoptó después en las representaciones de la Virgen de Guadalupe. Ya no vemos, por ejemplo, como en las anteriores, a Dios o a la Trinidad pintando, ya no la vemos combinada con otro tipo de representaciones o advocaciones marianas, sino que aquí, bueno, solo vemos a la Virgen como es, ¿no? Y se trataba de esto,